Muchos piensan que la disciplina es un talento innato, una cualidad reservada para unos pocos con una voluntad férrea. Creen que si no surge de manera natural, nunca podrán desarrollarla. Esperan el momento perfecto, la motivación adecuada o las circunstancias ideales para comenzar, pero esa espera se vuelve interminable. La disciplina, sin embargo, no es un don misterioso, sino una elección que se renueva cada día. No requiere sentirse preparado para moverse, al contrario, moverse es lo que genera la sensación de estar preparado. No nace de la inspiración, sino del compromiso constante. Es como un músculo que se fortalece cada vez que se elige hacer lo correcto a pesar del cansancio, cuando se cumple una promesa aunque resulte incómodo, o cuando se prefiere el deber antes que la distracción. Lo verdaderamente transformador es que, cuando la constancia se convierte en hábito, los resultados dejan de depender del azar. La disciplina no solo cambia lo que se consigue, también modifica en quien se convierte la persona que la practica. Un individuo disciplinado no tiene metas imposibles, porque ha aprendido a no rendirse ante sus propias excusas. Todo comienza con una decisión que parece sencilla, pero que exige valor para mantenerla, dejar de actuar únicamente cuando hay ganas. La mayoría vive esclava de sus emociones del momento. Si se sienten motivados, avanzan, si no, detienen su paso. Si encuentran inspiración, siguen, si no, buscan pretextos para quedarse quietos. Esa forma de vivir es frágil, inconstante y rara vez genera algo grande. La disciplina rompe ese patrón. No depende del estado de ánimo, sino de la determinación diaria. Es el puente entre la intención y la acción. Sin ella, los planes se marchitan antes de florecer. Ser disciplinado no significa ser duro con uno mismo, sino tener respeto por la propia palabra. Implica que lo que se promete se cumple, incluso cuando el entusiasmo desaparece, cuando el cansancio pesa o cuando nadie observa. Cada compromiso mantenido refuerza la confianza interior, y esa confianza es la base de todo logro real y duradero. Quien no confía en sí mismo, quien se traiciona al primer obstáculo, queda atrapado en un ciclo de intentos sin éxito. La disciplina, en cambio, protege de los impulsos que sabotean el progreso. No es que quien la tiene carezca de tentaciones, sino que ha entrenado su capacidad para priorizar lo que realmente importa a largo plazo por encima de los placeres efímeros. Ese dominio no surge de forma espontánea. Se cultiva cada vez que se elige el camino que acerca a las metas, incluso cuando la alternativa parece más fácil o más atractiva. Cada pequeña victoria interna moldea el carácter, fortalece la mente y prepara para desafíos mayores. Curiosamente, al principio la disciplina puede sentirse como una carga, pero con el tiempo se transforma en la forma más pura de libertad. La verdadera libertad no proviene de la ausencia de responsabilidades, sino de liberarse de la pereza, de la indecisión y de la necesidad constante de estímulos externos. Cuando una persona es disciplinada, no espera a sentirse inspirada para actuar. Conoce su propósito y simplemente avanza. Esa coherencia silenciosa la coloca por encima de la mayoría, porque mientras muchos desperdician tiempo dudando, quien mantiene la constancia ya está construyendo resultados. En la vida, quien se mueve con regularidad termina superando a los que solo actúan de forma esporádica. En cualquier aspecto, sea la salud, el trabajo, las relaciones o los proyectos personales, la disciplina se convierte en el punto que separa el deseo de los logros reales.
No importa cuán brillante sea una estrategia o cuántos recursos se posean, sin la voluntad de cumplir lo que se promete, todo se desvanece. En cambio, incluso con un plan imperfecto, la constancia suele abrir más puertas que la espera de condiciones ideales. La disciplina no significa aguardar a que todo esté en orden, significa construir el orden a través de la acción diaria. Su desarrollo no ocurre de un día para otro, pero siempre inicia en un instante preciso, aquel en que se decide que las emociones dejarán de dictar el rumbo y que las excusas ya no tendrán autoridad sobre el propio avance. Desde ahí, cada movimiento, por pequeño que parezca, se convierte en una semilla de progreso que inevitablemente dará fruto. Los resultados no aparecen por azar, sino por la fuerza silenciosa de hacer lo necesario incluso cuando no apetece hacerlo. La disciplina es, en esencia, un entrenamiento constante contra los impulsos inmediatos. El ser humano, por naturaleza, busca la comodidad, la facilidad y el placer rápido. Ese instinto, que en otro tiempo garantizaba la supervivencia, hoy se transforma en una trampa que aleja de los propósitos más altos. Si ese patrón no se rompe, la vida se llena de gratificaciones efímeras y arrepentimientos prolongados. Resistir lo fácil se vuelve entonces un acto de crecimiento interior. La disciplina no castiga, depura. Es el filtro que distingue a quienes se quedan soñando de aquellos que convierten sus sueños en realidad. Con el tiempo, se comprende que ser disciplinado no implica hacer más, sino concentrarse en lo que realmente importa, aunque no sea lo más cómodo. No se trata de agotar los días con interminables horas de trabajo, sino de enfocar la energía en lo que acerca a los verdaderos objetivos, eliminando distracciones y hábitos que dispersan. Significa aprender a cerrar puertas para abrir otras más valiosas, dejar de lado lo que brinda satisfacción momentánea para sostener lo que edifica algo duradero. Esos sacrificios, que al inicio pueden doler, con el tiempo se vuelven naturales, parte de una identidad más fuerte. La persona disciplinada ya no depende de su estado de ánimo. Entiende que la motivación es volátil, aparece, se desvanece, cambia. Pero la disciplina permanece, y en esa permanencia se encuentra la forma más sólida de libertad. Por eso, las acciones no deberían depender de la inspiración momentánea, sino del compromiso firme con aquello que se ha decidido cumplir. Ese enfoque convierte a una persona en alguien predecible para sí misma, aunque resulte imprevisible para el resto. Mientras muchos intentan adivinar cuándo sentirán ganas de avanzar, quien mantiene la constancia ya está construyendo logros que terminarán sorprendiendo a todos. Con el tiempo, se descubre que la disciplina posee un efecto acumulativo. Al principio demanda esfuerzo mental y físico, pero a medida que se repite, el peso se aligera porque se transforma en hábito. Ya no es necesario convencerse cada día, simplemente se hace. Y cada esfera de la vida empieza a reflejar esa estabilidad, el cuerpo se fortalece con la rutina, las finanzas prosperan con la constancia y la mente se agudiza cuando el aprendizaje se vuelve parte natural del día. Aún así, la disciplina no implica rigidez. No se trata de aferrarse ciegamente a un camino que ya no funciona, sino de mantener la dirección sin perder la capacidad de adaptarse. Quien es verdaderamente disciplinado sabe ajustar el método sin renunciar al propósito. Esa combinación de firmeza y flexibilidad es lo que permite sostenerse a lo largo del tiempo, incluso cuando las circunstancias cambian. Quienes confunden disciplina con dureza se quiebran ante la presión,
pero quienes entienden que se trata de adaptabilidad constante prosperan en cualquier entorno. Aceptar la disciplina también significa asumir que muchos no lo comprenderán. Algunos la verán como obsesión, otros como exceso o rigidez. Sin embargo, esos juicios suelen venir de quienes nunca han sentido la satisfacción profunda de ver un sueño materializarse gracias a la consistencia. Lo que para ellos parece un sacrificio, para el disciplinado es una forma de vivir con dignidad, sin remordimientos. La disciplina no solo genera resultados visibles, sino una paz interior que proviene de saber que se hizo todo lo posible, sin importar el costo. Es romper el ciclo de justificaciones que detiene a la mayoría. Todos sueñan, todos desean, pero pocos están dispuestos a soportar el precio del esfuerzo sostenido. Ese precio rara vez es material, casi siempre se paga con incomodidad, constancia y renuncia a los placeres inmediatos. Ahí es donde muchos se detienen, quieren la recompensa, pero rechazan el proceso que la produce. La disciplina, en cambio, es el pacto silencioso que una persona establece consigo misma, el acuerdo de continuar sin importar las condiciones. Cada día de cumplimiento refuerza ese acuerdo hasta que se vuelve inquebrantable. La mente, sin embargo, buscará siempre la salida más cómoda. Intentará persuadir de que mañana será mejor momento, que aún falta preparación o que conviene esperar a que todo encaje. Pero quien ha aprendido el valor de la disciplina ya no negocia con esas voces. Sabe que el momento perfecto no llega, se construye con cada paso que se da, aun cuando el deseo de posponer parezca más fuerte. La verdad es que el momento perfecto nunca llega. Siempre habrá distracciones, tentaciones o imprevistos que intenten desviar la atención. La disciplina consiste precisamente en avanzar a pesar de todo eso, en continuar el camino aunque el entorno no sea favorable, aunque haya dificultades personales o los planes se alteren. Esa es la distancia que separa a quien progresa de quien permanece atrapado en la espera eterna de algún día. También hay que reconocer que la disciplina no resulta agradable al comienzo. El cuerpo se resiste, la mente se queja y la incomodidad parece un muro imposible de cruzar. Pero ese muro no es real, es la frontera entre la comodidad y el crecimiento. Con el tiempo, la resistencia se disuelve, la incomodidad se vuelve parte del paisaje y lo que antes parecía una lucha se transforma en un hábito natural. Es ahí donde la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo forzado y se convierte en una forma de existir. La disciplina, además, tiene un efecto acumulativo. Lo que se hace hoy puede parecer insignificante, pero se suma a lo de ayer y se amplifica con lo de mañana. Es como llenar lentamente un recipiente con gotas constantes, al principio parece vacío, hasta que un día se descubre que está desbordando. Esa es la etapa que muchos no alcanzan, porque se detienen justo antes de que el esfuerzo empiece a dar frutos. Lo más revelador de este proceso es que, con el paso del tiempo, la disciplina deja de ser una imposición. Se convierte en un reflejo natural, en una respuesta automática al propósito. Ya no hay discusión interna, simplemente se hace. Y cuando se llega a ese punto, todo comienza a alinearse. El cuerpo se fortalece porque recibe cuidado constante. Las finanzas prosperan porque se manejan con orden. Las relaciones maduran porque la palabra se cumple. Y la autoestima crece porque, por fin, existe coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Nada de esto ocurre sin atravesar la primera etapa,
la más exigente, donde se forja la resistencia interior. Por eso, cuando la disciplina parece una carga, en realidad es el cincel que está moldeando el carácter. Quien soporta esa fase descubre, con el tiempo, que no solo ha alcanzado resultados, ha construido una versión de sí mismo incapaz de rendirse. La verdadera disciplina se mide en los días ordinarios, no en los excepcionales. Es fácil mantenerse enfocado cuando todo sale bien, cuando la inspiración fluye o cuando hay reconocimiento. Pero el carácter se revela en los días grises, cuando no hay testigos ni aplausos, cuando el cansancio pesa y el impulso de detenerse parece lógico. Es allí, en ese silencio cotidiano, donde la disciplina demuestra su grandeza, cuando la acción no nace del entusiasmo, sino de la palabra dada. Esa es su esencia, no actuar por impulso, sino por convicción. No moverse porque algo motive, sino porque algo dentro sabe que cumplir con lo que se ha decidido es la única forma de libertad auténtica. Cada acción, por insignificante que parezca, es una inversión en el futuro. Saltarse un día no equivale simplemente a descansar, significa debilitar el músculo invisible de la constancia. Cumplir con lo planeado, incluso en los momentos de menor energía, es una forma silenciosa de recordarle a la mente quién tiene el control, la voluntad, no las excusas. Ese recordatorio, repetido una y otra vez, crea una fortaleza interna que ninguna tentación logra derribar. La disciplina funciona como el interés compuesto, cuanto más se practica, más crece y más fácil resulta mantenerla. Con el tiempo, los frutos se multiplican sin que sea necesario un esfuerzo consciente tan grande como al principio. Sin embargo, es sencillo olvidar que la disciplina no se obtiene de una vez y para siempre. Es una elección que debe renovarse día tras día. Incluso las personas más firmes luchan contra la comodidad, la distracción y la pereza. La diferencia está en que han entrenado su respuesta automática, hacen lo correcto sin consultar al estado de ánimo. Con el tiempo, esa constancia deja de sentirse como una carga y se transforma en una forma natural de vivir. La disciplina se convierte en la brújula interna que orienta las decisiones, el hilo conductor que une cada pequeño acto con un propósito más grande. Es el puente entre lo que se imagina y lo que realmente se construye. También implica cerrar la puerta a todo aquello que interrumpe el progreso. Las distracciones no siempre aparecen disfrazadas de amenaza, suelen llegar como placeres inocentes, pausas justificadas o tareas secundarias que parecen inofensivas. Pero cada vez que se les da espacio, se paga un precio alto, el enfoque. La disciplina, en esencia, es la habilidad de proteger ese enfoque con determinación, de mantener la mirada fija en lo esencial mientras el mundo intenta desviar la atención. No se trata de hacer más, sino de hacer lo que importa con constancia. Esa es una de las verdades más duras de este camino, la disciplina siempre exige renuncias. No es posible tenerlo todo al mismo tiempo. Requiere elegir lo prioritario y sostener esa elección incluso cuando el cansancio, la duda o la tentación de lo fácil se presentan. Quien comprende esto deja de ver la disciplina como un sacrificio y empieza a verla como un privilegio. Porque detrás de cada logro genuino hay una historia de autocontrol, de resistencia y de decisiones silenciosas. Con el paso del tiempo, ese esfuerzo acumulado no solo transforma los resultados, sino también a la persona que los alcanza. La disciplina, al final,
no se trata de dominar el tiempo o los hábitos, sino de conquistar la propia voluntad. Y cuando eso sucede, ninguna meta parece demasiado grande, porque el verdadero triunfo ya ocurrió dentro. Quien busca una vida más saludable debe dejar atrás los hábitos que la perjudican. Quien desea estabilidad económica tiene que aprender a rechazar los impulsos que lo alejan de sus metas. Y quien aspira a desarrollar nuevas habilidades necesita invertir el tiempo que otros destinan al entretenimiento efímero. Cada afirmación hacia un propósito a largo plazo implica negar un placer inmediato. Esta es la ecuación que muchos evitan afrontar, y por eso permanecen atrapados en resultados mediocres. La disciplina también requiere claridad. No puede sostenerse sobre un objetivo difuso. Cuando la meta no está bien definida, cualquier avance parece suficiente y cualquier excusa basta para detenerse. Por eso, el primer paso para construir una disciplina auténtica es saber con precisión qué se quiere, en qué plazo y qué acciones diarias conducirán hasta allí. Con esa claridad, la disciplina deja de sentirse como una carga borrosa y se transforma en una herramienta afilada y dirigida. Cumplir con lo que se ha decidido no siempre traerá satisfacción inmediata. Habrá días de duda, jornadas en las que no se perciban avances y momentos en los que el esfuerzo parezca inútil. Sin embargo, son precisamente esos días los que más fortalecen el carácter, porque actuar sin ver resultados visibles es entrenar la confianza en el proceso. Esa fe silenciosa es la que sostiene a quienes continúan cuando la mayoría se rinde. Con el tiempo, la disciplina enseña una lección profunda: no siempre se trata de alcanzar grandes victorias, sino de evitar pequeñas derrotas. Mantener la rutina cuando la agenda aprieta, resistir la tentación de romper un hábito solo por hoy, elegir la constancia por encima de la excusa. Esas diminutas decisiones son las que construyen logros duraderos. Nadie fracasa de repente, se fracasa poco a poco, por acumulación. Del mismo modo, el éxito no aparece de la noche a la mañana, se levanta con la suma persistente de elecciones correctas. Cuando una persona cumple con su deber incluso sin ánimos, está enviando un mensaje claro a su propia mente: la voluntad está al mando, no las emociones. Esa autoridad interior es la que abre caminos que muchos consideran imposibles. No es el talento ni la suerte lo que marca la diferencia, sino la capacidad de actuar cada día, con o sin reconocimiento, con o sin resultados visibles, hasta que el esfuerzo mismo haga inevitable la recompensa. La disciplina, en su esencia más pura, es un acto de autoliderazgo. Es el punto donde se deja de esperar motivación externa o control ajeno para asumir por completo la responsabilidad del propio progreso. Quien domina este principio no necesita un supervisor ni recompensas externas, su estándar personal supera cualquier exigencia que pueda imponérsele. Vive con la conciencia de que nadie vendrá a rescatarlo, y es precisamente esa comprensión la que lo impulsa a salvarse por sí mismo. Esa mentalidad forja autonomía. Permite sostener el ritmo aún en soledad, sin depender de aprobación ni de estímulos externos. En ese punto, la disciplina se convierte en una ventaja silenciosa, casi injusta, una fuerza interior que no solo impulsa el avance, sino que lo hace imparable. Mientras algunos esperan indicaciones, usted ya está en movimiento. Mientras otros buscan una razón para empezar, su propio avance se ha convertido en el impulso que lo sostiene. Con el paso del tiempo, esa diferencia silenciosa se acumula de forma inevitable.
Quien actúa con constancia, sin depender del ánimo o del clima, siempre supera a quien solo se mueve cuando la inspiración lo visita. El talento inicial puede ser menor, pero la perseverancia disciplinada termina imponiéndose. Esa fuerza no surge por accidente. Se forma en la incomodidad elegida, en la decisión de asumir tareas que desafían su límite y en la renuncia consciente a la comodidad fácil. El verdadero progreso comienza cuando se enfrenta lo más difícil primero, cuando se elige cumplir con aquello que menos apetece y se protege lo importante de lo urgente. Cuando esta capacidad se domina, el resto de la vida comienza a ordenarse. La disciplina no solo transforma la forma de actuar, también modifica la manera de pensar, porque enseña a la mente a dar prioridad a lo esencial sobre lo pasajero. Uno de los mayores regalos de la disciplina es la serenidad interior que produce. Aunque pueda parecer paradójico, el individuo que vive con reglas firmes experimenta una libertad más profunda que aquel que se deja llevar por los impulsos. Esa paz nace de no desperdiciar energía decidiendo cada día qué hacer, porque sus acciones ya están guiadas por compromiso, no por estado de ánimo. Al eliminar la negociación interna constante, su mente queda libre para concentrarse en ejecutar y perfeccionar. Sin embargo, este camino no estará libre de fricciones. Habrá quienes intenten persuadirlo de que baje el ritmo, que se relaje, que disfrute más. Lo harán porque la disciplina ajena suele actuar como un espejo que expone la falta de la propia. No es necesario justificar el esfuerzo ni suavizar la exigencia para agradar a los demás. La disciplina no se explica a quienes no la practican, se demuestra en resultados. Y cuando esos frutos comienzan a llegar, se revela una verdad esencial: la disciplina nunca fue el sacrificio, sino la recompensa. Cada logro alcanzado bajo su peso tiene un sabor distinto, una satisfacción más honda, porque lleva consigo la memoria del esfuerzo constante, del coraje de actuar incluso en los días duros. Nada obtenido sin disciplina produce el mismo orgullo ni la misma convicción de merecimiento. Esa certeza, más que cualquier triunfo material, se convierte en la base sólida sobre la que todo lo demás se construye. La disciplina no consiste solo en cumplir con tareas, sino en moldear la identidad hasta transformarse en alguien que confía plenamente en sí mismo. Al practicarla, la mente aprende a vincular el valor personal con la acción cumplida, no con la promesa vacía. Deja de verse como quien desea lograr y empieza a reconocerse como quien logra porque actúa. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, marca el inicio de una transformación profunda, la de un ser que ya no depende de la motivación ni de las circunstancias, porque su conducta obedece a principios, no a caprichos. El efecto cumulativo de esta forma de pensar es profundo. Un hombre que se mueve a diario, que cumple su palabra sin dejarse distraer, genera una fuerza interna que lo distancia inevitablemente del resto. Al comienzo, ese progreso puede parecer imperceptible, incluso para él mismo. Sin embargo, mientras muchos desperdician semanas y meses volviendo a empezar, él continúa avanzando, paso tras paso. Esa suma silenciosa de pequeñas conquistas termina produciendo resultados tan grandes que, para quienes los observan desde fuera, parecen inalcanzables. La disciplina también actúa como un escudo contra el arrepentimiento. Pocas cosas pesan tanto como mirar atrás y reconocer que no se dio todo lo posible. Quienes viven sin estructura suelen consolarse con la idea de que habría más tiempo, que aún no era el momento.
Pero la vida siempre termina cobrando esas postergaciones. En cambio, quien se esforzó en hacer lo necesario, incluso cuando era incómodo o ingrato, carga con la serenidad de saber que no se debe nada a sí mismo. Esa paz interior vale infinitamente más que cualquier placer pasajero que haya dejado atrás. Debe comprender además que la disciplina se alimenta del entorno, pero se consolida en soledad. Es sencillo mantener el enfoque cuando se está rodeado de personas con propósitos similares, lo difícil es sostenerlo cuando nadie observa ni celebra. En esas horas calladas se templa el carácter. Si logra mantener el esfuerzo cuando la única mirada presente es la suya, no existirá obstáculo externo capaz de quebrarlo. Otro principio esencial es que la disciplina no solo produce resultados visibles, sino que eleva de forma permanente los propios estándares. Cuando uno se acostumbra a cumplir, retroceder se vuelve inaceptable. Esa convicción obliga a continuar, porque detenerse sería traicionar a la versión anterior que luchó por llegar hasta aquí. Por eso, los verdaderamente disciplinados casi nunca vuelven al inicio, han convertido la constancia en parte de su identidad. Llega un punto en que los logros tangibles son apenas una mínima expresión de lo que realmente se ha ganado. Sí, habrá metas alcanzadas, hábitos sólidos y mayor éxito, pero lo más valioso será la fortaleza interior adquirida. Porque un hombre que se domina a sí mismo, que no necesita ser dirigido ni esperar permiso para actuar, es un hombre libre. Libre del temor a fracasar, libre de la duda que paraliza, libre de la dependencia hacia circunstancias externas. Esa libertad es la recompensa más alta de la disciplina y el cimiento sobre el cual puede construirse cualquier otra victoria. Obligarse a ser disciplinado implica aceptar que el camino hacia los logros verdaderos está lleno de momentos invisibles. Son esas horas anónimas, esas decisiones que parecen insignificantes, esas acciones repetidas cuando nadie observa, las que definen la diferencia entre un intento fugaz y un triunfo que perdura. La disciplina es un compromiso silencioso con su visión, una promesa que no necesita testigos para sostenerse. Usted no se mueve en busca de reconocimiento, se mueve porque entiende que cada paso, por pequeño e invisible que parezca, está construyendo algo que más adelante será imposible ignorar. Ese hábito de cumplir incluso sin urgencia crea una confianza interior que no puede comprarse ni fingirse, la certeza profunda de que, sin importar las circunstancias, puede confiar en sí mismo. Esa seguridad se convierte en su mayor fortaleza, porque sabe que su progreso no depende del azar ni de factores externos, sino de su capacidad de actuar con constancia. Y esa capacidad está siempre bajo su control. Sin embargo, llega un punto en el que la disciplina deja de enfrentarse a la pereza evidente y empieza a luchar contra enemigos más sutiles, la complacencia, el exceso de confianza y la tentación de bajar el ritmo porque ya ha hecho suficiente. Ahí es donde muchos se detienen. Creen que pueden relajarse sin consecuencias, olvidando que la disciplina, como un músculo, se debilita cuando deja de entrenarse. Por eso, mantenerse fiel al mismo estándar, incluso después de alcanzar resultados, es lo que garantiza que esos logros se sostengan y crezcan. Con el tiempo, también entenderá que la disciplina no significa renunciar al descanso o al placer, sino asignarles el momento y el propósito adecuados. Un hombre disciplinado puede disfrutar, pero no se deja arrastrar por el disfrute hasta el punto de comprometer su avance. Su descanso es intencional, no una evasión. Descansa porque ha cumplido,
no para escapar de cumplir. Esa distinción, aunque sutil, es lo que mantiene su vida en equilibrio y su progreso constante. Vivir de este modo convierte la disciplina en una brújula interna que lo orienta sin importar la confusión del entorno. Ya no necesita aprobación ni instrucciones, porque ha entrenado su mente para reconocer lo correcto y actuar en consecuencia. Esa autonomía es un privilegio que pocos alcanzan, pero también una gran responsabilidad, la de mantenerse fiel a su camino aun cuando las distracciones y tentaciones intenten desviarlo. Si persiste con este nivel de compromiso, llegará un momento en que su vida entera será la prueba de que la disciplina siempre paga. Y no solo en resultados o recompensas visibles, sino en lo más importante, el tipo de hombre en el que se habrá convertido. Porque lo verdaderamente valioso no es lo que consigue, sino la fortaleza, el autocontrol y la determinación que forja en el proceso. Esos son tesoros que nadie puede arrebatarle. La disciplina es, en última instancia, un legado que se deja a sí mismo. No se trata solo de lo que logra mientras la practica, sino de lo que se transforma al vivir bajo su guía. Cuando se obliga a ser disciplinado, está esculpiendo una mentalidad que no depende de circunstancias, excusas ni estados de ánimo. Una mente que ya no se pregunta si puede, simplemente actúa. Está entrenando su mente para pensar a largo plazo, para priorizar lo importante sobre lo urgente y actuar incluso cuando las condiciones no son perfectas. Esa mentalidad no desaparece al alcanzar una meta, al contrario, se convierte en el cimiento sobre el cual construye las siguientes. Uno de los aspectos más poderosos de la disciplina es que transforma su relación con el tiempo. La mayoría sobreestima lo que puede lograr en un día y subestima lo que puede lograr en un año. La disciplina corrige esa percepción, le enseña a ver el tiempo como un aliado, no como un enemigo. En lugar de buscar resultados inmediatos, aprende a confiar en el proceso, a sumar pequeñas victorias que, con el paso de los meses, se convierten en logros extraordinarios. Esa paciencia activa lo coloca en una categoría distinta, la de los hombres que entienden que la consistencia vence a la intensidad esporádica. Obligarse a la disciplina también lo separa del pensamiento común. Mientras otros buscan atajos y soluciones rápidas, usted está dispuesto a recorrer el camino completo, con todas sus dificultades y recompensas. Esa disposición le da una ventaja que no se puede imitar, la resiliencia. Cuando un hombre disciplinado enfrenta un obstáculo, no se pregunta si lo superará, sino cuánto tiempo le tomará hacerlo. Su fe no nace del azar, sino de la evidencia acumulada de haber cumplido una y otra vez. Este nivel de compromiso no solo lo transforma a usted, también impacta a quienes lo rodean. Su ejemplo se convierte en un mensaje silencioso de lo que es posible. Aunque no lo diga en voz alta, su constancia comunica más que cualquier discurso. Inspira porque demuestra. Y esa influencia tiene más poder que cualquier consejo o promesa. Así, su disciplina trasciende lo personal y se convierte en un estándar para los demás, incluso para aquellos que nunca se lo expresarán. Pero no se engañe, la disciplina no elimina las dificultades, solo le da las herramientas para enfrentarlas sin desviarse del rumbo. Le permite soportar el peso de las tareas más duras, resistir las tentaciones más seductoras y mantenerse firme cuando la presión aumenta. Mientras otros retroceden ante la incomodidad, usted avanza con la certeza de que cada paso lo fortalece.
Llegará un punto en el que la disciplina deje de sentirse como un esfuerzo y se transforme en su modo natural de vivir. Ya no tendrá que recordarse que debe actuar, lo hará porque es quien es. Y en ese instante comprenderá que ha alcanzado un nivel de libertad que pocos hombres logran, la libertad de no ser esclavo de sus excusas, de sus impulsos ni de su entorno. Esa libertad, más que cualquier meta cumplida, será la mayor victoria de su vida. La disciplina, en esencia, es un pacto sagrado consigo mismo. Es poder mirarse al espejo y saber que, sin importar las circunstancias, hará lo que dijo que haría. Esa certeza no se construye en un solo día, sino en miles de decisiones pequeñas que, acumuladas, definen su carácter y su destino. Oblíguese a ser disciplinado y descubrirá que aquello que antes percibía como sacrificio era, en realidad, un privilegio, el privilegio de tener el control de su propio destino. Mientras muchos se dejan arrastrar por la búsqueda inmediata del placer, usted avanza al compás de su visión, sabiendo que cada paso firme lo acerca, sin excepción, al lugar que desea alcanzar. Llegará el momento en que mire hacia atrás y recuerde las etapas más duras, esas madrugadas en las que se levantó sin energía, los días en que cumplió su rutina aunque nadie lo notara. Las ocasiones en que eligió el camino difícil para poder elegir lo que realmente valía la pena. Y entonces comprenderá que cada una de esas decisiones fue una semilla que hoy ha dado fruto. No verá únicamente resultados externos, sino al hombre que se formó en el proceso, alguien que confía en sí mismo porque sabe que, ante cualquier desafío, responderá con acción y no con excusas. La disciplina también revela una verdad que transforma por completo la manera de vivir. La verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere cuando quiere, sino en poder elegir lo que más le conviene y tener la fuerza de voluntad para hacerlo. La mayoría vive encadenada a sus impulsos, a la pereza o a hábitos que la debilitan, creyendo que eso es libertad. Usted, en cambio, al practicar la disciplina, rompe esas cadenas y avanza con la certeza de que sus actos obedecen a un propósito y no a una debilidad momentánea. Los resultados llegarán, quizá no todos al mismo tiempo ni del modo que imaginó, pero llegarán. Las personas que alguna vez dudaron de usted comenzarán a verlo como un referente. Algunos intentarán seguir su ejemplo, otros minimizarán sus logros, pero ninguno podrá negar la evidencia, transformó su vida porque se negó a rendirse. En ese punto comprenderá que la disciplina no es un hábito temporal que se abandona cuando se alcanza una meta, sino una forma de existir que permite seguir creciendo sin importar la etapa. Lo que hoy construye con disciplina no solo servirá para los años que vienen, sino para toda su vida. Será el cimiento sobre el que se levantarán sus próximos sueños, sus desafíos y sus victorias. Porque, en el fondo, la disciplina es mucho más que una estrategia, es una declaración silenciosa de respeto hacia uno mismo. Y cuando un hombre vive con ese nivel de respeto, no hay meta demasiado alta, ni obstáculo demasiado duro, ni adversidad capaz de quebrarlo. Su destino deja de ser un deseo y se convierte en una decisión que tomó mucho antes de verla hecha realidad.